Bueno, y otro de los temas claves, yo creo, últimamente en el MIR, en nuestra asignatura, es el tema del metaanálisis. Es un tema que no es tan complejo como pueda inicialmente parecer, al menos no es tan complejo lo que necesitamos saber para el MIR. Y yo lo que te voy a enseñar con esta pequeña presentación, con este pequeño vídeo, es cómo interpretar lo que tienes junto a mí en la diapositiva, que es un forest plot o diagrama de bosque. Bueno, como puedes ver en el diagrama de bosque, es un sumatorio de varios estudios aislados. En este caso, como puedes ver, son 3 estudios, uno del 2008, otro del 2013 y otro del 2009. Cada uno de ellos tiene un número de pacientes en el grupo que tomaron un fármaco, en este caso cilostazol, y otro grupo de pacientes en el grupo control. Te quiero llamar la atención sobre la palabra weight, como bien sabes, peso en inglés. Es importante que te fijes porque el peso del estudio va a determinar en qué medida influye cada estudio por separado en el metaanálisis. Parece lógico. El estudio de mayor peso va a influir más en el resultado global del metaanálisis. Y también ten en cuenta que el peso, sobre todo, viene determinado ¿por quién? Por el número de sujetos que tiene el estudio. Esto parece lógico. Si yo hago un metaanálisis de 3 estudios y un estudio tiene infinitamente más pacientes que el resto, parece lógico pensar que el global del metaanálisis va a tener mucho que ver con ese estudio de mayor tamaño muestral. Como puedes ver, hay a la derecha un intervalo de confianza y un resultado para cada uno de los estudios por separado. En este caso, nos hablan de diferencia de riesgo, risk difference. Bien, como es diferencia, como es resta, el valor nulo va a ser el 0. ¿Vale? ¿Por qué? Para cualquier resta el valor nulo es el 0. Tú imagínate que si tú tienes 2 personas a las que la simba reduce el colesterol 10 miligramos y la torba 10 miligramos, la diferencia es 0. Es decir, no hay diferencia. Por tanto, el nulo es el 0. Como puedes ver, ¿qué ocurre? Que el 0 solamente lo roza el intervalo de confianza del tercer estudio del 2009. Mira a la derecha, tú tienes 3 puntos, 3 cuadraditos con su intervalo de confianza y como puedes ver, el tamaño del cuadradito tiene que ver con el peso, que a su vez tiene que ver con el tamaño de la muestra. Por tanto, como puedes ver, el segundo es el que tiene un mayor peso, un mayor tamaño. Bueno, ¿qué ocurre? Mira, el intervalo de confianza primero rebasa el nulo, el 0. Por tanto, ese estudio aislado no es significativo. El estudio segundo aislado no toca el 0, por tanto, sí es significativo que es el de mayor peso. Y el tercero, como ves, justo a ras toca el 0 el límite máximo. Por tanto, podemos decir que a ras sí es significativo. Ese rombo que hay abajo sería un poco el resumen, es el objetivo del metaanálisis. Como puedes ver, va a estar influido sobre todo por ¿cuál? Por el estudio de más peso, por el estudio del 2013. ¿Toca el rombo toca el valor nulo, el 0? No, fenómeno. Eso quiere decir que es significativo. Como puedes ver, el intervalo menos 0,17, menos 0,25 a menos 0,09. No toca el 0, fenómeno. Por tanto, sí es significativo. ¿Y cuál ha sido la P, el valor de P del estadístico de todo el conjunto del estudio? Abajo del todo la tienes. 0,0001. Muy significativo. Bueno, entonces, ¿qué más tienes que saber del metaanálisis? ¿Qué más tienes que saber del forest plot? Lo último que tienes que saber es que encima de la P de 0,01 vas a ver que pone heterogeneidad. Es muy importante que la analices. ¿Ves una P de 0,74 de heterogeneidad? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay diferencia entre estudios. Esto quiere decir que no hay heterogeneidad. El parámetro I cuadrado es importantísimo. Está justo a la derecha de la P de 0,74. Esto también significa si hay o no heterogeneidad. Recuerda, una P de heterogeneidad pequeña indica estudios diferentes. La I cuadrado grande indica también heterogeneidad. Por tanto, la P chiquitita significa lo mismo que la I cuadrado grande y significa heterogeneidad. Pero en mi pregunta, ¿cómo es la P? Grande, mayor de 0,05, no significativa. Por tanto, la I cuadrado que va al revés, ¿cómo es? Chiquitita, fenomenal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay homogeneidad en los estudios incluidos. Como los estudios incluidos son homogéneos, recuerda y míralo bien esto en el manual, tendremos que actuar con un análisis de efectos fijos, un intervalo de confianza de efectos fijos, estrecho. ¿Lo ponen en algún lado en la diapo? Sí, y lo han preguntado en el MIR. Como puedes ver, debajo de risk difference pone fixed. Fixed en inglés son fijos. Por tanto, han hecho un estudio correcto, un análisis de efectos fijos, ya que había homogeneidad en los estudios incluidos.